a manera personal, vi que Dios nos habló a todas y a todos de una manera muy directa de la forma en la que usamos las palabras, porque y hablábamos también de que las palabras tienen un significado, las palabras no adquieren el significado que yo como persona les quiero dar, sino que ellas ya tienen un significado. Y cuando yo uso la palabra creyendo que significa otra cosa, definitivamente yo envío ese otro mensaje. Entonces hablábamos de que muchas veces nosotros nos referimos o queremos transmitir un mensaje hacia nuestros hijos, nuestra familia, y lo que hacemos es que a ellos llegue un mensaje totalmente diferente al que nosotros queríamos dar. Y eso provoca problemas y eso provoca heridas en el corazón, tanto de nosotros porque creemos que no somos importantes, porque no entendieron nuestro mensaje, y en el corazón del otro porque muchas veces usamos términos ofensivos que quizás para nosotros decimos, no, pues a mí no me ofende que me digan tal palabra, pero a la otra persona sí le ofende. Entonces, no sé si les contaba, no me acuerdo, pero acerca de la palabra nunca y siempre. Para mí, en lo personal, era muy ofensivo que usaran esas palabras conmigo. Que me dijeran, nunca haces nada bien o nunca llegas temprano. Entonces, cada vez que usaban esa palabra nunca conmigo, era supremamente ofensivo. Y quizás la persona que me lo decía no quería decirlo con el fin de ofenderme, pero a mí sí me daba mucho enojo. Entonces, creo que les compartía eso. Entonces, hoy vamos a hablar, vamos a seguir con esa secuencia, hablando de nuestro carácter primero como papás, porque antes de hablar de cómo poder llegar al corazón de nuestros hijos, tenemos que evaluarnos nosotros como papás y poder permitirle al Señor que Él también trabaje en nuestro carácter para que nosotros seamos efectivos en la tarea que Dios nos ha demandado como papás y podamos encaminar a nuestros hijos en ese propósito. Aquí en el chat les estoy compartiendo ahora mismo el enlace de la clase pasada para los que lo quieran tomar y ver la clase pasada y de pronto encajar lo que hoy vamos a hablar. ¿Listo? Entonces ahí se los envié y se los reenvío también por el grupo de WhatsApp. Permítanme un segundo. Listo, ahí también se los envié por el grupo de WhatsApp. Listo, entonces vamos a hablar hoy de nada, Mimi. Hoy vamos a hablar del principio del autogobierno, porque es muy importante para nosotros como papás y mamás aplicar este principio y vivirlo, porque cuando estábamos, digamos que no conocíamos de Dios, vivíamos esclavizados por muchas ideas, pensamientos, temores. El miedo en la mayoría de nosotros gobernaba todo lo que nosotros hacíamos. Entonces, hace 8 días hablábamos de cuántas decisiones nosotros tomamos por miedo. No le dimos una base, sino que fue por miedo. Hicimos un movimiento por miedo, decidimos iniciar una relación sentimental con alguien por miedo, decidimos aceptar un trabajo por temor, decidimos, no sé, aceptar cosas en nuestras vidas que no nos gustaban, pero lo hacíamos por miedo. Y eso sucede porque nosotros estamos esclavos de muchas ideas y de muchos pensamientos que culturalmente pues están ya trabajando desde que somos niños. En el colegio, desde el colegio nosotros nos van instruyendo en una forma de pensar. Y cuando llegamos a Dios y nos damos cuenta que muchas cosas no funcionan de la manera en la que nos habían dicho, que, Qué pena. Señora Joa, se escucha como una voz de Sí, más allá. señora, qué pena contigo. Te Qué pena perdono, contigo. te perdono. Es que Ivonne quiere ingresar. Pero no ha podido. Me dice que si es algo que pasa
Dile que, dile que le quite la aplicación y la vuelva a descargar, que es que a partir del 30 de mayo se hizo una actualización de seguridad en la aplicación Zoom y todos tienen que navegar sobre la versión 5.0. Entonces, Bueno. toca, Norelvita le acabo de pasar lo mismo y mira, ya pudo entrar a la sala. Entonces le tocó quitar la aplicación, volverla a descargar y volver a entrar. Y ahí sí ya la deja entrar. Sí, acá me está Bueno, listo. escribiendo. La china está. Dile esa es la más rápida. Sí, así me tocó a mí. Bueno, listo, sí, señora. Dale. Listo. Listo, sí, señora. Listo. Entonces, continuamos ahí luego del paréntesis tecnológico. Cuando nosotros llegamos al Señor y nos damos cuenta que hay varias ideas que habíamos asimilado como verdad, y vamos a la palabra y no funcionan de esa manera, no son así. Entonces empieza en nuestra mente, en nuestro corazón, a llenarse de libertad en ciertas áreas. Por ejemplo, no sé a cuántos de ustedes, por ejemplo, a mí me pasó cuando era pequeña. A mi mamá le decía que cuando una mujer usaba colores oscuros en su cabello, en sus labios, en sus uñas, era porque era satánica y punto. No había nada más que hacer ahí. Pero cuando yo conozco del Señor y conozco y me doy cuenta que toda la gama de colores ha nacido en el corazón de Dios y que la forma en la que del color que tú te pintes el cabello, te pintes la boca o te pintes las uñas no define la relación que tienes con Dios, una mentira, un velo de mentira se cae de mí y digo, wow, entonces en esa área donde antes yo sentía cohibida, donde yo sentía que, por ejemplo, en mi caso, que a mí me gustan los colores oscuros para las uñas, por ejemplo, yo decía, no, soy pecadora y voy a luchar con esto por siempre porque me gustan los colores oscuros. Pero cuando esa verdad de Dios llega a mí, en mí empieza a haber libertad. Entonces, hoy vamos a arrancar con este versículo de la palabra que se encuentra en 2 Corintios capítulo 3, verso 17, donde dice, o dice allí, donde el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y vamos a partir de aquí porque el ser humano fue diseñado para que se autogobernara. Ustedes ven en el jardín del Edén, cuando Dios crea a Adán y a Eva, Dios no les crea un jefe inmediato, los crea a ellos mismos. Y las primeras palabras que les da a Adán y a Eva es, ustedes van a fructificar, van a multiplicarse y van a gobernar. Es decir, que a ellos mismos les dio esa capacidad de gobernarse a sí mismos. Quiero mostrarles este texto porque lo tocamos también en la clase pasada, donde hablábamos de que el problema más grande de la sociedad ahorita no está en la pobreza como tal, no está en la inmoralidad sexual como tal, sino es una batalla de ideas, ideas que luchan y trabajan en el corazón de los jóvenes hoy en día. Ayer mismo escuchaba en City TV, yo no sé quién ve ese noticiero, pero la psicóloga que siempre invitan los viernes, ayer ella decía, el problema, la razón de que Colombia esté como esté, con tantas protestas, con tanta gente que vive de ganar diario, que no tiene una mente empresarial, es porque hubo falta de educación. Entonces ella decía, y es que ahorita la educación en Colombia es dañada, es mala, decía, hasta a nivel universitario es mala, porque los enseñan a desarrollar una función, pero no los enseñan a ser seres humanos, decía ella. Hacer seres que tengan una visión, decía. La educación, y eso me impactó ayer porque ella no es cristiana ni nada de eso, pero ella dice la siguiente frase, la educación, dice ella, capacita al ser humano para ser una persona exitosa, dice ella. Una persona que tiene educación nunca va a estar diciéndole al gobierno, deme mercado, ella decía, una persona educada, ¿no? Una persona educada sabe proyectarse y sabe cómo hacer un piso para ella misma sin depender del gobierno. Entonces, quiero leerles este texto que está allá en pantalla y dice, la batalla más grande de hoy en día no es la que se pelea en suelo extranjero o la que se realiza en la retórica del arte para gobernar. La batalla más grande es una batalla espiritual realizada silenciosamente por el enemigo de nuestra alma y nuestros corazones. Es una batalla de ideas, un gobierno, una batalla de ideas, gobierno y señorío. Yo quiero que cada uno lea esto y lo piense un momentico y me dicen qué piensan.
¿O cómo lo interpretan ustedes? Les dejo un minutico para que lo lean y me digan qué piensan, ¿vale? ¿Listo? ¿Quién quiere participar? ¿Qué entienden por eso que dice allí? ¿La hermana Olga se fue a hacer el chocolate o qué piensa, hermana Olga? Yo estoy esperando que contesten porque siempre yo me da Ay, pena. ay, no, pues sí. Para decir, ay, Eres tan siempre habla humilde, me ella, siempre impacta tu habla humildad, ella, Olga, de verdad. siempre habla ella. Entonces me da pena. Tú no Y a mí sabes qué me es la pasa lo pena. mismo. Tú no sabes qué es la pena, Olga, de por Dios. Usted no sabe A qué es mí me eso, no pasa lo lo define. mismo. Yo quisiera participar, pero me da pena porque digo yo, siempre yo intervengo, no, qué pena. Hay que dejar participar. Hablen. Ah, sí, Hablen que ve, esta escuela es de ella ustedes, sí me hombre. entiende. Entonces, yo también voy a hacer lo mismo, es que yo siempre soy la que hablo. Pero déjale, paso 1, 2, 3, 4. Vea, Bueno, esta Olga es una joya, por Dios. No me saboteé la clase. a ver, ¿Qué en mi opinas, Mimi? en mi percepción, yo sí creo que uno tiene una batalla en su mente, porque allí en la mente es donde se anidan una serie de pensamientos que luchan entre sí, entre el bien y el mal. Y ese es un campo fértil para el enemigo, ¿cierto? Cuando yo le permito a él sembrar en mi cabeza muchas cosas, eso mismo se va a crear en mi conciencia y posteriormente en en mis palabras, ¿cierto? Es una batalla interna y debo batallar. Bueno, a veces en un comienzo es una batalla constante, pero en la medida en que uno se deja guiar por el Espíritu Santo y que Él moldee nuestra mente y todo nuestro ser, cuando ya vienen esos pensamientos, fácilmente ya uno los puede desechar, porque ahí viene la palabra del Señor. Sale en la defensa de nosotros. Así es, Mimi, muy bien. Y esa batalla, miren que esa batalla está en nosotros desde niños. La única forma en la que nosotros dejamos de participar de esa batalla, por decirlo, es cuando empezamos a entender la verdad. Señorita de las 3 arepas, ¿Yo? díganos, por favor. Sí, señora. Ahora sí, ahora sí. Yo opino, en mi humilde opinión, yo pienso que este texto se refiere a algo muy real, que es la batalla no está hoy en día en el suelo, o sea, pienso yo que es como en lo material, que hoy en día la gente pelea por la parte económica, por el dinero, por las casas, por las fincas, por tener más dinero, más negocios, y entre más quieren, más tienen, más todo, ¿sí? Ahí da como a entender, en mi humilde opinión, que más que la parte material, ahí es una lucha espiritual. De hecho, todo esto que ha venido pasando, sucediendo con el COVID, con la pandemia, y eso a nivel mundial, es como para que el ser humano se concentre y se dé cuenta que espiritualmente estaba muy vacío, que puede tener mucho dinero como no puede tener, pero hay muchos vacíos familiares, espirituales, en el corazón que hay que trabajarlos para poder continuar más adelante, que más importante que las cosas materiales es la parte espiritual, porque quien nos provee es el Señor y no el trabajo. Y Dios es el que nos pone y nos provee las cosas, ¿sí? Entonces pienso que ese texto era más referente como al trabajo de nosotros mismos, como personas, como seres humanos, como familia, como papás, como hijos, como etcétera, como todo, y más como esa relación con Dios, que la gente, muchas han entendido en esta época, que esa parte era importante, como muchos todavía no. Todavía muchos creen que solamente todo es dinero, ¿sí? Trabajo, empleos, casas, ¿sí? Que es muy importante, pero la gente no entiende que Dios es el que nos da y nos quita las cosas. Eso entendí yo en ese párrafo. Muy bien. Gracias, hermana Olga. Muchas gracias por compartir tu sabiduría con todos.
Norbeicito. No voy a compartir la torta. Norbeicito, ¿qué opinas tú? Norbey, ya. Bueno, yo veo que hoy en día el ser humano tiene en su corazón es como alcanzar el poder. Siempre, pues de pronto un poco lo que dice nuestra hermana Olga, el poder, o sea, esa batalla entre ser yo el más fuerte. Entonces, pues sí, esa batalla se origina es en la mente, la tenemos ahí y baja el corazón y siempre tener es poder y adquirir más poder. Entonces, eso es lo que yo veo como referente al versículo, que está esa batalla entre permitirle que sea Dios que gobierne nuestra vida y permitirle a nuestro corazón, a nuestra mente que pues deje de ser, de querer ser pues como ese gobernante yo mismo. Bueno, muy bien. Como lo expresaban cada uno de ustedes, definitivamente lo que verdaderamente nosotros debemos enfocar o atender realmente no es lo material y no es lo externo, ¿sí? Hay quien cree que el problema de una persona drogadicta es la droga, que hay que quitársela para que deje de ser drogadicta, pero no es una batalla externa. El verdadero problema de él se encuentra en su interior, en cómo piensa y en que su pensamiento le dice que la droga es la solución, ¿sí? Entonces, uniendo todo lo que ustedes me compartían, definitivamente en donde se define cómo actúa cada ser humano, sea hombre, mujer, niño, joven, jovencita, es aquí, no en lo que vemos afuera, sino en la mentalidad que él tiene. Y resulta que nuestra mente puede estar cautiva de ideas que son mentira, como puede ser libre cuando la verdad llega a ella. La palabra de Dios dice que solo la verdad liberta, ¿sí? Entonces dice, ahorita leíamos en 2 Corintios que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, yo les decía que esta batalla de ideas, solamente puede parar en el corazón de una persona cuando esta persona empieza a comprender la verdad acerca de cada idea que le choca, digamos, de alguna manera. Cuando empieza a comprender la verdad acerca de su identidad, ¿sí? Cuando empieza a comprender la verdad acerca de la sociedad, de lo que es una familia, de lo que es el trabajo, de cómo se maneja la economía, de cuál es el manejo de la salud, de cuál es la relación que uno debe tener con sus hijos, con su esposo, bueno, la Biblia habla de todo esto. La Biblia es un libro, es un manual de gobierno. Ella está llena de sabiduría y de consejos y de instrucciones sobre política, habla sobre justicia, habla sobre equidad. En la palabra de Dios no solamente encontramos la historia de Jesucristo y su plan redentor y todo esto, no, desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros encontramos muchas referencias en donde Dios nos permite o nos dice, mira, tal área se maneja de esta o de cual manera. Es la forma correcta, es la forma en que lo diseñé y nos damos cuenta de que cuando lo empezamos a aplicar de esa manera, en nosotros empieza a haber libertad. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, dice, porque un niño nos ha nacido, está hablando de Jesucristo, esa es la profecía, antes que Jesucristo naciera, dice, porque un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, y la soberanía, hablando de gobierno, reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino. Noten cuántas veces en este versículo se está hablando de gobierno, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo, esperen, se me movió. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. En solo este versículo notamos más de 4 o 5 referencias de gobierno. Y es porque Dios
nos hizo, como les venía comentando, con el diseño de que nosotros mismos pudiéramos experimentar qué era gobernarnos a nosotros mismos. Hay un texto que tiene autor anónimo, pero me parece a mí que tiene mucha sabiduría. Este texto dice, no sabe cómo gobernar una nación el que no sabe cómo dirigir una provincia. No puede dirigir una provincia el que no puede ordenar una ciudad. No ordena una ciudad el que no sabe cómo regir una villa, ni rige una villa el que no puede guiar una familia. Ni ese hombre puede gobernar bien una familia si no puede gobernarse a sí mismo. Y nadie puede gobernarse a sí mismo a menos que su razón sea el Señor, teniendo sus apetitos y voluntad subordinados. Ni la razón podrá gobernar a menos que no esté gobernada por Dios. Este texto lo escribió Hugo Brutis, y él es un pastor que además participó en la política de su país. Y me impacta este texto porque nos está hablando desde lo más grande hasta lo más específico. Y es que nosotros, como seres humanos, nos han enseñado a gobernar bien a otros, gobernar así entre comillas, bien a otros, pero cuando nos hablan del gobierno interno, de gobernarnos a nosotros, entonces nosotros sacamos toda la cantidad de excusas posibles. Entonces, mi hijo no puede decir mentiras, pero yo sí las digo porque en mí es diferente. En mí el gobierno se aplica diferente. Y resulta que cuando llegamos a Dios nos damos cuenta que Dios no tiene una cara según la ocasión, sino que para Dios la cara que tiene aquí es la misma cara que tiene en la otra situación. Dios es el mismo en todo y es lo que Él quiere formar en cada uno de nosotros. Que nosotros no seamos ambiguos en nuestro carácter, sino que nosotros, la misma ley, la palabra de Dios dice que con la misma vara que midamos, vamos a ser medidos. Y nosotros no sabemos ese versículo, pero cuando se aplica, entonces nosotros decimos, no, pero ¿por qué a mí me están juzgando de esa manera? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, pero mis mayores jueces son mis hijos. Ellos son mis mayores jueces, ellos son los que se dan cuenta de todo. Yo a ellos no les puedo decir, ay, es que yo hice esto por tal o cual cosa. No, ellos sí se dan cuenta de cómo es que fueron las cosas. Quiero mostrarles cuáles son los fundamentos bíblicos de los que vamos a hablar hoy. El primero lo encontramos en 1 de Timoteo capítulo 3, verso al 5, que dice, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Y esto nos habla puntualmente de la importancia que tiene para Dios cómo cuidamos nuestra familia, cómo nosotros somos partícipes de ella. Proverbios capítulo 16, verso 32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Y este texto dice que es mucho mejor una persona que es capaz de dominar su enojo, aquel que tiene mucha fuerza y mucho poder visto desde cualquier ámbito. Es mucho mejor una persona que es capaz de dominar su mal genio a que tenga mucho dinero o muchas cosas. Porque una persona que tenga mucho poder y no le ponga freno a su ira es peligrosísima, así tenga mucho poder. Y el que domina su espíritu, es decir, el que tiene en control sus emociones, es mucho más práctico que aquel que puede conquistar una ciudad o puede tomar cautivo una ciudad. Primera de Corintios capítulo 6, verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y este versículo nos muestra esa batalla constante que ustedes me expresaban ahorita entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Y yo me doy cuenta que muchos de nosotros estamos pendientes de cómo ganar esa batalla para que el bien le gane al mal, pero pocos nos preguntamos por qué se produce esa batalla.
¿sí? Mi mamá, cuando nosotros peleábamos con mi hermana chiquitas, ella decía, yo no quiero saber quién es la buena y quién es la mala, yo quiero saber por qué empezó la pelea, decía mi mamá. Y eso mismo les expreso yo esta mañana. Es más importante saber por qué se genera la batalla que mirar cómo hacemos para que el bien gane. Porque si buscamos la segunda opción, cómo hacemos para que el bien gane, siempre vamos a estar en batalla. Pero si miramos por qué se está produciendo esa batalla, nuestra vida empieza a alcanzar libertad. Y es ahí donde quiero continuar esta mañana diciéndoles como papás, como mamás, hablábamos eso hace 15 días y hace más atrás, que muchos llegamos a ser papás o mamás no porque lo planeáramos, sino porque fue algo que llegó de momento y nosotros no habíamos tomado o no nos hemos preparado más bien para recibir esa responsabilidad. Entonces, ¿qué implicó eso? Que empezamos a ser papás conforme iba pasando el tiempo. Entonces, nunca aprendimos cuáles eran los pormenores de un bebé, sino que aprendimos cuando ya lo teníamos en brazos. Nunca aprendimos cuál era la mejor forma de crear un niño hasta cuando ya nos cumplió 5 o 6 años. Nunca nos preparamos para trabajar con un adolescente hasta que nos cumplió 13 o 14 años. Y entonces ahí a la medida, entonces nosotros aprendemos a tratar un niño cuando nuestro hijo ya cumplió 17. Entonces, cuando nuestro hijo ya tiene 17, nosotros decimos, yo ya sé tratar un niño. ¿Y en qué desemboca eso? En que cometemos muchos errores con nuestros hijos. Y nosotros queremos que ellos entiendan que no fue mala fe, que nosotros siempre quisimos hacer lo mejor para ellos. El asunto es que pónganse en esta posición. Cuando ustedes van a armar una vasija de barro, una jarra de barro, y en el proceso usted no sabía cómo armar la jarra de barro, ¿cierto? Entonces usted la está empezando a dar forma, pero resulta que abajo le quedaron como bultos, por allá abajo le quedó un hueco, pero usted sigue porque es que la rueda sigue girando, entonces usted tiene que seguir mirando a ver cómo lo arma. Y llegó a los 18 años de la vasija, pero en la parte de abajo quedaron huecos, quedaron bultos, quedaron malformaciones, y usted le dice a la vasija, no, yo intenté hacerlo mejor contigo. ¿Qué pasa cuando usted le coloca peso a esa vasija o la llena de agua? ¿Qué va a pasar con esa vasija? ¿Va a aguantar el peso para lo cual debería estar diseñada? ¿O qué va a pasar con esa vasija? ¿Quién me dice? ¿Funciona normal? Se va a grietear. Claro, Se va a grietear y se puede muy fácilmente romper. Desbaratar. Y no importa, digamos, ahí, por más que nosotros solo le digamos con nuestra boca a la vasija, perdóname, yo no quise hacer eso, entiéndeme que yo quise hacer lo mejor para ti. ¿Qué pasa igual con los huecos de la vasija? Siguen ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que arreglarla porque ella se va a romper. Porque definitivamente cuando vaya a cumplir su propósito, no tiene lo suficiente. Y quiero usar este ejemplo para referirnos a nuestros hijos. Y yo me incluyo ahí, porque por más de que yo les esté enseñando esto, yo siempre les he sido muy sinceras de que yo también estoy aprendiendo y me he dado cuenta de unos errores monumentales que yo cometí con Majo cuando era muy pequeña. Errores monumentales que he cometido con Alejandro. Y en nosotros como papás está la visión de decir, wow, ahorita que yo me doy cuenta que cometí tales errores con él cuando niño, todavía estoy a tiempo de poder corregir muchos de esos. De modo que cuando mi hijo reciba el peso de la responsabilidad, no se vaya a quebrar. ¿Sí? Y por eso quiero mostrarles esta imagen que en escuelas la hemos visto harto, pero se las quiero mostrar nuevamente. Y es que estas son las esferas de gobierno que Dios ha establecido. Permítanme que me están escribiendo por acá el chat. ¡Uy, hola Adri! Venga, ¿quién está por acá más que yo no he visto a Adri? ¡Ay, Eli! Hola Eli, ¿cómo estás? Adrianita, ¿cómo estás? Y Noralvita que pudo entrar, por fin. O sea, no me había dado cuenta que habían entrado. Bueno, bienvenidas a esta escuela de padres que nos ha nutrido mucho.
¿Listo? Bueno, entonces continuemos. El poder y la autoridad fluyen desde lo interno hacia lo externo. Y de ahí ese dicho que dice que toda causa tiene un efecto. Como seres humanos funcionamos así. Cada decisión que yo tomo crea un eco que se evidencia en cada acción que yo tomo. Entonces, yo no sé si alguna de pronto le ha pasado a lo largo de su vida con sus hijos, que sus hijos estaban de mal genio por alguna cosa, pero piedros de mal genio. Y resulta que usted le dio por abrazarlo y al niño se le pasó el enojo que tenía. Yo no sé quién ha vivido de pronto esa experiencia en alguna oportunidad, pero ese es el ejemplo perfecto para lo que les quiero explicar. Cuando yo tomo una decisión en mi corazón, creo un efecto en los que están alrededor mío. Aquí en en la imagen que tengo, ustedes pueden ver que el centro de estas esferas, en el centro de estas esferas está el individuo, es decir, está usted, estoy yo, está Olguita, está Norbey, está Mimi, ahí están, en el centro. Todo lo que los rodea a ustedes se ve afectado por cada decisión que ustedes toman y por la forma en la que ustedes piensan. Las ideas, como las conciben, su familia se ve afectado por eso, su iglesia y por demás la esfera civil. En Génesis capítulo 1, verso 26 y 28, la palabra nos declara cuál es el propósito del hombre y de la mujer. Y nos dice que uno de nuestros propósitos es gobernar, es cuidar, es multiplicar. La palabra de Dios nos dice allí que Dios nos capacitó, nos ha ido llenando de tantas cosas que nos hacen ser buenos seres humanos y actuar de la mejor manera para poder contribuir con los demás. Dios nos ha creado como seres sociales, no nos creó para estar solos. Y en ese estar con más personas significa que mi espíritu necesita ser cambiado, mi mente necesita ser renovada, porque si de repente cuando yo era pequeña en mi casa, a mí me enseñaron que yo era la única, que todo lo que yo decía estaba bien, que los demás siempre estaban mal y yo estaba bien. Cuando yo crezca y salga a la sociedad, ¿qué va a pasar conmigo? Yo voy a tener constantes problemas con los demás, no comparten mi propio pensamiento. ¿Sí? Entonces, es muy necesario que nosotros cuando llegamos al Señor permitamos que nuestras ideas sean renovadas, que cambien desde allí. No pretendan cambiar un hábito, digamos, los que somos muy gritones, y me incluyo ahí porque cuando yo estoy de mal genio grito mucho. Yo por mucho tiempo, por muchos años, no se imaginan, yo misma intenté manejar ese mal hábito en mí cuando estaba enojada y gritar. Yo no soy de gritar mucho, pero cuando estoy enojada grito. Entonces, yo siempre me daba cuenta que eso lastimaba a mi esposo, lastimaba a mis hijos. Y yo mucho tiempo traté de dominar ese mal hábito yo misma y siempre me frustraba. Hasta cuando empecé a entender que la razón de gritar obedecía a ideas que yo ya tenía. Desde muy pequeña mi mamá grita mucho. Mi mamá cuando estaba enojada gritaba mucho. Entonces, ¿qué pasa? En mi cultura, entendí que cuando uno estaba mal genio gritaba. Y cuando vengo a Dios y me doy cuenta que es todo lo contrario. Que cuando uno está enojado, uno debe entregar esa ira al Señor, entregarle ese enojo al Señor. Entonces, mis acciones cambian. Y es ahí donde volvemos a Proverbios 23:7, que lo leímos hace 15 días, donde decía, así como piensa dentro de sí, así es Él. Así como nosotros pensamos, así nosotros actuamos. No existe aquello de que yo hice, no sé, yo les decía hace 15 días esa frase que yo he escuchado, donde está una chica, un chico, ella se acuesta con él, tiene relaciones sexuales con él, y cuando acaba de tener relaciones sexuales con él, le dice, ay, qué pena, tú vas a pensar mal de mí, pero yo no soy así. Eso tiene un tinte muy, muy, muy cómico para mí, porque la palabra a mí me enseña que así como yo actúo, así pienso yo. Y la humanidad, toda la humanidad,
nos han enseñado a pensar que es mejor no hacernos responsables de nuestros actos y decir, ay, yo no sé por qué hice eso, porque yo no soy así. Si lo hiciste es porque hay una idea en tu mente que te está motivando o te está instando a hacerlo. La palabra es muy enfática, por ejemplo, en Proverbios 4:23, cuando nos dice que con toda diligencia debemos guardar nuestro corazón, porque de él depende quiénes seremos. Eso dice en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Listo? Entonces, yo quiero saber si hasta aquí tenemos preguntas o vamos bien. Mimi dice acá, nosotras somos educadoras de nuestros hijos y de nuestros esposos. Digamos que hacemos complemento. No todo recae sobre nosotras como mujeres, hacemos complemento. Porque recuerden que el varón en la Biblia es la cabeza. De él depende mucha parte de la educación. El rol del hombre es muy importante en la palabra de Dios porque él debe enseñar carácter. Cuando el hombre no está, obviamente digamos que esa labor del Señor nos ayuda a poder transmitirla a nuestros niños, pero siempre es necesario que nosotros podamos llevar a nuestros hijos a Dios, pero sí. ¿Listo? ¿Hay preguntas? Pastora, quiero preguntar, sí. Dime. Quiero preguntar algo y es algo que también le he preguntado al Señor. ¿Por qué las malas palabras y las malas acciones calan más y surgen efectos que las buenas acciones y las buenas palabras? Voy a poner un ejemplo. Cuando uno está de cumpleaños, lo llama a uno mucha gente, le desea muy buenas cosas, ¿cierto? Pero eso no surte en tanto efecto como el simple hecho de que yo pueda emitir una sola mala palabra a alguien, la manera como trasciende en la vida de esa persona. ¿Por qué? Yo me pregunto y le pregunto al Señor, ¿por qué? ¿Por qué tan buenos deseos de tanta gente no se vuelven una realidad y algo feo, algo malo, finalmente como que tiene más fuerza, ¿no? Bueno, eso obedece a dos razones básicamente. La primera, la palabra de Dios nos dice que podemos entender el reino espiritual viendo el reino natural. Y nosotros podemos ver en el reino natural, por ejemplo, que para construir se necesita tiempo, detalles y planeación. Entonces, al igual cuando bendecimos, cuando damos un buen deseo, como dices tú, es algo que se empieza a construir porque tiene una raíz. Entonces, va a tomar tiempo. Pero una palabra que su fin es destruir, le toma mucho menos tiempo cumplir su labor. ¿Por qué? Porque ella no tiene que construir, ella no tiene que cultivar, ella no tiene que formar, sino ¿para qué fue enviada esa palabra? Para destruir. Entonces, te hago el ejemplo, digamos, con una casa. Cuando tú la construyes, te demoras, pero para destruirla no te demoras. Entonces, por eso es que muchas veces las malas palabras cobran un efecto más rápido que las buenas, porque las buenas necesitan ser cultivadas. Y la segunda razón por la cual eso sucede así es porque culturalmente nos han enseñado que la maldad es más grande que la bondad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos dicen, por ejemplo, es que usted se va a enfermar, un ejemplo, nosotros tendemos, sin darnos cuenta, a darle más credibilidad a esa palabra que cuando nos dicen, tú tienes la salud de Cristo. Creemos que cuando nos dicen, tú tienes la salud de Cristo, eso es algo que puede ser metafórico. Puede ser, creemos que, bueno, sí, siempre me dicen eso, pero no le damos el poder a esa palabra. Y cuando nos dicen, yo creo que ese dolor de cabeza puede ser un cáncer,
nosotros decimos, ¿será que sí? No, claro, es que, y nosotros, mejor dicho, muestra de eso es cuántas enfermedades hay que son netamente mentales, que la misma persona se sugestionó para esa enfermedad. Entonces, básicamente obedece a esas dos cosas. No sé si eso aclara un poquito más tu panorama. Ah, ok, ya me escribiste acá. Listo, bien, bien, bien. Listo, bueno, continuemos. Ay, eso, psicosomática, se me fue la palabra. La visión cristiana del gobierno, o la visión que Dios tiene del gobierno, funciona en nosotros como seres humanos de dos maneras. De manera interna y de manera causativa, donde Cristo es el que gobierna nuestro corazón cuando nosotros decidimos entregárselo. Entonces, ¿qué pasa? A medida que cada individuo va creciendo o va reconociendo más el gobierno de Dios en su vida, empieza a ser más obediente sin necesidad de estarlo amenazando, por decirlo de alguna manera. Y ese gobierno interno en nosotros se empieza a hacer visible a otros. Y cuando se hace visible, pues nuestro hogar empieza a darse cuenta de ese gobierno que Cristo está ejerciendo en nosotros, y luego la iglesia, y luego la sociedad, y luego la nación. Esta parte es muy importante y quiero que aquí me presten toda su atención porque muchos podemos ser cristianos hace mucho tiempo, como a mí me pasó, cristiana hace mucho tiempo, pero apenas hace 2 años me di cuenta que yo definitivamente no me había rendido ante el gobierno de Dios. Y quizás a muchos les pase eso ahorita, de que diga, wow, yo tanto tiempo de cristiana y hasta ahora me vengo a dar cuenta que yo seguía haciendo mi santa voluntad, yo no hacía la voluntad de Dios. Y es aquí donde vamos a sacar la diferencia entre el cristianismo legalista y el cristianismo real, el ser hijo de Dios. Porque los que somos hijos de Dios o los que decidimos que Dios sea quien gobierne nuestra vida, empezamos a aprender acerca del autogobierno, en donde yo no necesito que alguien me diga, me vigile, me supervise para que yo camine conforme a la voluntad de Dios, sino que es mi propia voluntad la que decide que Dios empiece a reinar. Miren esta imagen que está aquí. Este triangulito simboliza el reino de Dios y es donde nosotros entendemos que de allí del reino de Dios es donde proviene todo poder y toda autoridad. Desde la Trinidad, lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos enseñan de la unidad y del gobierno, donde Colosenses capítulo 2, verso 10 dice que Jesús es la cabeza sobre todo poder y sobre toda autoridad. Ese gobierno baja a nosotros como seres humanos a través de la palabra de Dios. Entonces, Gálatas capítulo 3, verso 24 dice, de la manera en que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo. Está hablando de la palabra. La palabra es ese texto escrito que Dios nos dejó a nosotros para conocer la verdad y para que esa verdad nos libertara. Así como dice Juan capítulo 8, verso 32. Cuando esa verdad nos hace libres, nosotros podemos entender en nuestro corazón, no obedecer por miedo. ¿Sí? Muchos de nosotros cuando llegamos a Dios empezamos a obedecer por una razón y es porque el día del apocalipsis no nos queremos ir para el infierno. En la mayoría de cristianos la razón de obedecerle a Dios es esa. Entonces por eso le dicen, Señor, ven rápido por tu iglesia, ven rápido porque es que si dejas otro día quizás y mañana peco y entonces me voy para el infierno. Hay muchos que esa es su motivación de servir a Dios, de obedecer, perdón. Pero la verdadera motivación que nos debe llevar a obedecer a Dios y a someternos a su voluntad debe ser libres, debe ser el amor que tenemos a Él y debe ser el anhelo más bien de conocer cuál es nuestro propósito en Cristo. Santiago capítulo 4, verso 7 dice, sometiéndose al señorío de Jesucristo. Y es que cuando nosotros empezamos de verdad a someternos al Señor, nos damos cuenta de tantas ideas y tantos comportamientos
equivocados que nosotros tenemos y siempre le dábamos una razón. Entonces, yo con esta escuela de influenciadores hace poco me he gozado, ustedes no saben cómo me he gozado y cómo he llorado delante del Señor dándole gracias, de personas que tenían actitudes destructivas con otros, pero nunca las reconocían, nunca, nunca. Siempre decían, no, es que fue tal persona que me hizo tal cosa, es que no, yo no le estoy mirando feo, o no, yo no le estoy hablando en ese tono. Y las mismas personas luego de esa escuela me escribían y me decían, mira, desarrollando tal tarea, me di cuenta que tenía esta actitud y que es destructiva. La misma persona me decía. Entonces, ojo, no fui yo la que le dije, tienes que cambiar esto. Yo no les dije, nunca les dije nada. Hasta cuando ellos me dijeron, me di cuenta que con esta actitud, con esta palabra, le hacía daño a mi esposo, le hacía daño a mis hijos, y yo lloraba, porque eso significa que yo le estoy rindiendo el señorío a Dios. Yo ya no me estoy escondiendo y excusando. Y eso nos pasa mucho como papás, mucho. Nosotros anhelamos mostrarle a nuestros hijos un Dios, una figura de Dios, pero ellos se dan cuenta que nosotros vivimos a otro Dios. Nosotros muchas veces queremos mostrarle a nuestros hijos un Dios perdonador, un Dios amoroso, un Dios, no sé, un Dios que es justo, pero a veces nosotros mismos les transmitimos a ellos un Dios muy diferente. Entonces les transmitimos un Dios que no perdona, les transmitimos un Dios que no es cercano, un Dios que no me forma, porque ustedes creen que sus hijos no se dan cuenta cuando ustedes dicen mentiras. Ustedes creen que sus hijos no se dan cuenta cuando ustedes cometieron un error y no lo reconocieron. ¿O ustedes creen que sus hijos no se dan cuenta cuántas veces ustedes faltan a su palabra? Nuestros hijos se dan cuenta. Y una de las razones, miren, esto es muy importante, por las cuales nuestros hijos no asimilan nuestra autoridad, es porque ellos no confían en nosotros. Entonces, un niño afirma su confianza en un papá, en una mamá, cuando ellos ven que la palabra del papá y de la mamá tiene valor y que se cumple. Entonces, por ejemplo, le decimos a nuestros hijos, hasta las 8 está prendido el televisor. Y resulta que pasaron las 8, 8:10, 8:30, el televisor sigue prendido. ¿Sabe qué empieza a pasar en el corazón de ese hijo? Empieza a decir, mi mamá dijo que hasta las 8, mi papá dijo que hasta las 8, pero son las 8:30, no lo ha apagado, no me ha dicho nada, yo no le importo, realmente él dijo eso por salir del paso. Y eso produce en el corazón del niño desconfianza. Entonces es muy normal que después tú le digas o le des una orden o le digas, no sé, alguna palabra con autoridad y el niño la pasa por alto porque ya sabe que no es cierto. No puede confiar en que lo que tú estás diciendo es verdad. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante que hoy nosotros hablemos del autogobierno. ¿Sí? El autogobierno es poder, no necesitar más bien, no necesitar que alguien esté encima tuyo para que tú hagas las cosas correctamente, sino que tú tienes la capacidad de oír la voz de Dios cuando tú estás cometiendo una equivocación. Hace 15 días hablábamos de lo peligrosos que somos como papás cuando estamos de mal genio. Somos muy peligrosos, somos tremendamente destructivos cuando estamos de mal genio. Nosotros, cuando estamos de mal genio y somos papás o somos mamás, la ira, miren, la mezcla de la ira y la autoridad es una cosa totalmente destructiva. Porque el tú estar en una posición de autoridad y dejarte dominar de la ira quiere decir que vas a usar esa autoridad para destruir. No hay ningún papá que estando de mal genio haya bendecido el corazón de su hijo. O que siendo gobernado por la ira haya construido buenas cosas en el corazón de su hijo, sino por el contrario, cuando nosotros estamos de mal genio y somos papás o somos mamás, estamos en una posición de autoridad, vamos a ir a destruir el corazón de nuestro hijo. Entonces, esa palabra que tú dices cuando estás airado, nunca, y escúchenme bien esto, nunca va a construir el corazón de su hijo. Por eso, hace 15 días yo les decía, la manera correcta de actuar cuando tú estás enojado no es ir contra tu hijo, es ir al padre inmediatamente.
Gina, hace 8 días que hoy no está, nos decía, es que yo siento que cuando yo le estoy enseñando a mis hijos, ella estaba hablando de un contexto educativo, ellos no me entienden, yo siento que es que ella se está burlando de mí, que es que ella dice que no me entiende para burlarse de mí, para hacerme sentir mal. Entonces yo le hacía caer en cuenta algo a Gina, yo le decía, ven, ¿quién es la que está enojada, la niña o tú? Y ella me decía yo, y yo le decía, ok, si tú eres la que está enojada, quiere decir que el veneno, que ese aguijón tóxico no está funcionando en el corazón de tu hijo puntualmente, está funcionando en ti. Y si a mí me dio mal genio y si a mí me está incomodando algo, quiere decir que yo soy la que tengo que ir al Padre y ver por qué es que yo me siento enojada, por qué siento esa frustración, por qué siento que se están burlando de mí. No el niño, tengo que ir al Padre. Y hoy se los digo a ustedes, papás nuevos que están. Cuando yo estoy enojado, la ira es un bombillito rojo que nos muestra que algo está pasando en el corazón, que hay algo que hay que atender ya. ¿Sí? La ira no es normal en el ser humano, no es que es normal que una persona ande enojada todo el tiempo, ande berraca todo el tiempo, así como decía mamá. No, no es normal. El Señor nos ha llamado a tener dominio de nuestras emociones y la ira es lo opuesto al dominio de las emociones. No es que, yo cuando estoy de mal genio estoy en control de mí misma. No, olvídense, cuando ustedes están de mal genio o cuando están asustados, no están en dominio de sus emociones. En ese momento, la ira y el temor son los que están gobernando sus decisiones y sus cuerpos. ¿Mm? Y los primeros afectados son nuestros hijos, cuando nosotros no tenemos un autogobierno. ¿Mm? Miren lo contrario al autogobierno de Dios. Se llama autonomía sin Cristo. Y es la autoridad de gobernarse sin Dios. Cuando no hay relación con Jesucristo, cuando yo no le debo respuestas a alguien, cuando yo no me dejo gobernar por nadie, por supuesto, yo no puedo gobernar a nadie. ¿Sí? Nadie se va a sujetar a ti, nadie te va a obedecer a ti si tú no eres capaz de obedecerle a alguien. ¿Sí? La palabra de Dios en Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 6 y 7, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, hablando de Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos, porque no practicamos la verdad. Y si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Mm? La palabra de Dios dice en primera de Juan que el pecado bloquea la comunión con Dios. Cuando yo estoy en desobediencia, yo no tengo una relación limpia con Dios. Cuando yo practico muchas cosas tóxicas, como el chisme, como la murmuración, como, no sé, como tantas cosas que podemos hacer en lo oculto, mi relación con Dios se ve afectada directamente. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que les comentaba acerca de los chicos, hay muchas razones, y digamos que en cada caso de ustedes puede ser totalmente diferente, en las cuales hay los resultados que tienen con los niños, o que yo tengo con los niños. Pero una de las más importantes es entender que nuestros hijos, su corazón ha sido cultivado con cada palabra que ustedes le han dado desde que nació y desde antes que nació. El corazón de un niño se nutre de lo que sale de tu boca, papá, y de lo que sale de tu boca, mamá. ¿Sí? Para un niño, miren, y quizás ustedes lo han vivido con sus hijos, para un niño es tan importante cuando el papá aprueba su conducta, es tan importante porque es como si le dijera, vas bien, por ese camino vas bien. Y es tan importante cuando la mamá le enseña a expresar el amor, es tan importante eso. Y cuando esos chicos son adolescentes, ya en ellos, aunque siguen absorbiendo de nosotros, ya ellos están empezando a mostrar un fruto de lo que recibieron, ¿sí? Así que es muy importante que nosotros hoy reconozcamos de verdad en qué lado estamos. Miren, cuando yo recibí esto que les estoy compartiendo hoy, tuve que reconocer que yo no estaba en el reino de Dios. Porque cuando yo estaba enojada, al último que yo le hacía caso era Dios cuando yo estaba enojada.
Entonces, hoy yo les hago esa pregunta. Cuando ustedes están enojados o cuando ustedes están asustados, ¿quién es el que gobierna realmente sus corazones? ¿Quién es el que gobierna sus decisiones? ¿Ustedes bendicen el corazón de sus hijos cuando están enojados? ¿O ahorita mismo ustedes dicen, espere, como que más bien cada vez que estoy enojado destruyo a mis hijos? Entonces, no sé, quiero escucharlos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué han entendido? ¿Qué el Señor les ha hablado? ¿Y cómo lo relacionan a su vida? Quiero escucharlos. A ver, ¿quién está por ahí? Los escucho, los escucho. Listo. A ver, yo quiero escuchar a Nora Albita. Nora Albita, ¿nos estás escuchando? No te miro. Oiga, digo Nora Alba y ahí si Norbe mira en la cámara, qué berriendo. Ahí sí, como que ella es mía. No se está escuchando Nora Albita. Bueno, Juancho, ¿estás por ahí? Ah, no, ya prendió la ¿Qué cámara pasa? Nora ¿Ahora Albita. sí me escucha? Ay, Sí, ahora sí. hablar. Ay. Norbe ahí de una vez se Pues abrió sí, la pues cámara. a mí ¿Verdad? pues me parece sí, muy interesante el tema, pastora, porque sí, muchas veces nosotros hemos cometido errores, Ay, me ahí va incluyo yo, Lola. porque yo sí le he dicho a Dulce mis no. hijos, Sí. el televisor prendido o a tal hora hacen eso, y pues en realidad no lo cumplo. Yo soy sincera, no lo he cumplido con ellos. Entonces sí, claro, sí es muy interesante el tema y me parece muy bonito porque pues muchas veces uno comete los errores y pues, o sea, no hay nadie que de pronto le diga, oiga, mire, usted está cometiendo este error. Entonces uno sigue cayendo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Pero pastora, muy interesante el tema. Muchas gracias. Dejarse usar para hablarnos a nosotros desde aquí. Muchas gracias. Bueno, cerra el micrófono y se No me olvidó que escucho. estaba cerrado. ¿Quién más quiere compartir algo? A ver, Adri, ¿qué alcanzaste a escuchar? Que no sé a qué horas entraste, ¿no? Adri, ¿por aquí estás? No. O bueno, ¿quién quiere compartir algo mientras que abren sus micrófonos? Si quieren, abran sus micrófonos todos, lo pueden abrir. Y quiero, o Norbeicillo, cuéntanos tú qué opinas de lo que hemos hablado hasta aquí. No, pastora, pues estoy asombrado, aunque me tocó así porque tengo cargando el teléfono, se me descargó en la clase, Sí. pero pues no sé cómo sería el término adecuado con la clase, porque Lo pillamos. pues su merced está dando como si la realidad de nuestra situación como padre, como madre, y pues son errores que uno pues está cometiendo en su vida familiar y hoy se quita como esa venda de entender, ¿no? Y pues siempre, como usted lo dice, siempre vamos a estar en la batalla y en la batalla porque pues estamos tratando de que todo salga bien, de que nuestros hijos pues estudien, o sea, buscar el bien, pero no buscar por qué se generan esas batallas en nuestras familias. Y pues a mí me deja impresionado esta mañana esta clase y ese conocimiento que Dios le ha dado para pues abrir en mi vida personal, en mi vida familiar, abrir ese entendimiento tremendo, porque pues eso está sucediendo en mi casa, en mi familia, en mi vida, puedo decir en mi vida. Los errores que estoy cometiendo como papá al levantar a mis hijos creyendo que lo estoy haciendo bien. Entonces, mi pastora, que no se me descargue el teléfono. Ok. Bueno, ¿quién más quiere participar? Bueno, yo quería compartir, bueno, lo que alcancé a escuchar, que es tremendo, está tremendo porque, nada, pues yo, siendo muy sincera, soy de las personas, digamos, que sí, digamos, no controlo muchas veces
digamos, cuando me airo, y más porque, digamos, una me dice una cosa, la otra me dice otra, entonces no sé cómo que para dónde coger, porque todas, mamá, ella me hizo, ella me pegó, la otra está llorando, entonces para mí ha sido, pienso que un trato bastante fuerte, digamos, en ese sentido de poder controlar muchas emociones con ellas. Me es difícil, digamos, colocarle atención a todas en su momento, y algo que, bueno, quiero compartir como una experiencia personal. Esto, una vez Isabela le dio algo, bueno, se enfermó muy fuerte y pensamos que era una celulitis orbitaria. Entonces debí viajar de urgencias a Bogotá con ella solita para poder mirar a ver cómo estaba su proceso. Cuando yo le dediqué el tiempo solo a ella, ella cambió muchísimo. Entonces, a veces también pienso que los chicos necesitan, por más, pues digamos, yo como las tengo todas seguidas a las 3, ellos necesitan que sentir a su mamá o a su papá en cierto momento, y eso ayuda muchísimo también para, digamos, para uno conocerlos a profundidad. Eso es lo que quiero compartir. Sí, muy bien. Gracias, mi Adri. Eli, que te tenemos por acá también, nuevita en la clase. ¿Qué alcanzaste a escuchar? Porque igual que Adri, Sí, no me fijé. ¿En qué sí, momento entraste? señora. Muy buenos días para todos. Qué bendición Buenos días. escucharlos y Buenos volverlos días. a ver por este medio, aunque no me vean. Bueno, yo personalmente me he sentido, bueno, la parte que la pastora habló de que somos padres y nos damos cuenta mucho tiempo después, obviamente eso me pasó a mí, porque pues Felipe fue nacido, digamos, conociendo de Dios, de la palabra, pero me vine a dar cuenta de verdad la labor como papá y mamá que yo estaba haciendo, porque pues él siempre estuvo con papá y mamá, que fui yo. Entonces me di cuenta que cuando ya tenía 12, 13 años y yo, la pastora, fui el testigo, yo todavía lo veía como el niño, ¿cierto? Y así ha sido siempre. Entonces iba aprendiendo tarde y entonces es donde uno dice esa vasija que se armó quedó con rotos, quedó con bolitas y quedó mal estructurada. Y a veces corregir y volver o querer hacer de nuevo esa vasija muchas veces significa volverla a armar. Entonces ese proceso es doloroso. Ese por un lado, o sea, esa profundidad de la vasija armada y ver a mi hijo que esa vasija que yo armé, digamos, trayéndolo así como metafóricamente, esa vasija quedó mal, a veces quedan mal elaboradas porque uno hizo mal el trabajo. Obviamente uno le dieron la masa y uno no, la silla y la armó, y ahí es donde uno dice, Señor, definitivamente lo hice sin tu dirección, lo hice mal y bueno, toma, es como cuando uno dice, no pude armar el rompecabezas, toma, te lo entrego, porque llega un momento en que uno se da por vencido. Y en el caso mío, en cuanto a ser papá y mamá, la parte de la ira, que es el punto que yo creo que en el caso mío tengo mi lucha mayor, es mezclar ese momento de, Dios nos dio el rol de mamá y de papá para formar y para darle al hijo lo que necesitamos, ¿cierto? Y en el caso de los que hacemos los dos roles a la vez, es difícil, porque Satanás, porque el medio, bueno, echémosle la culpa a alguien, dice uno, pero en la palabra está establecido que Dios nos dio el rol a papá y a mamá, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos las cosas sin ese direccionamiento, llega el momento en que uno, si yo voy a corregir, entonces están los dos roles ahí. Entonces, o soy muy emocionalista, o soy muy maternal, o soy autoritaria, porque la autoridad, o sea, juega ese doble papel que en un momento debió tener mi hijo, debe tener mi hijo, y yo como lo estoy haciendo a mi manera, sin el direccionamiento de Dios muchas veces, porque ya está la faltante del papá, ¿cierto? Entonces, y sin embargo yo quiero hacer, cuando voy a ser autoridad y no estoy direccionada por Dios, pues voy a cometer doble error y voy a lastimar a mi hijo, que de eso, ay Señor, solo Dios sabe, porque pues en este tiempo de adolescencia ha sido un proceso bastante difícil. Eso comparto. Gracias, Eli, nos bendice escucharte y me gusta escucharlos.
Olguita, que es la que nos hace bullying, pero acá es un espacio donde todas hablamos y compartimos nuestra forma de pensar, porque la iglesia durante muchos años ha dejado de ser como ese lugar en donde las personas llegan como de verdad están para poder encontrar la verdad y ser transformadas. Se ha convertido poco a poco como en ese museo en donde todas son perfectas, nadie puede expresar que está cometiendo errores. Y la razón por la cual nace esta escuela de padres es por eso, porque a la mayoría nos pasa que nuestros hijos mientras son chiquitos, bien, nos andan genial, pero llegan a los 12, 13 años, se nos salieron de las manos y nadie sabe qué pasó. Entonces, por eso queremos hablar de esto. Señorita, claro, ¿cómo me voy a quedar sin tu comentario? O sea, no, tampoco puedo así, no puede así. Aquí hay que respetar las normas. Olga, comparten todas las preguntas, carajo. A ver. Hay normas internas. Bueno, respecto a todos, pues como dijo la pastora inicialmente, todos tenemos un estilo y una familia diferente, ¿no? Obviamente, por ende, todos pensamos y actuamos diferente. Lo que dice Elisa, yo le entiendo y le comparto, y eso siempre lo he sacado, siempre lo he dicho cuando se toca el tema. Yo siempre saco a relucir ese tema porque pues obviamente soy protagonista de la historia. Entonces, yo pienso que independiente de que uno como padre se equivoque, en algunos momentos, igual como ser humano, como todo, nosotras las que somos, dijo Lisa, mamá y papá, que no es tarea fácil, uno nunca va a suplir la figura paterna. Y obviamente el diseño de Dios inicialmente lo hicimos mal, ¿sí? Obviamente ya está estamos cojeando, ¿sí? Desde el inicio. Pero eso no quiere decir que porque no tengamos ese inicio, como dice en la Biblia, como dice Dios, esa familia del diseño como debe ser, no quiere decir que Dios no nos perdone, no nos ame con toda y con más seguridad al hacer esa doble tarea, entre comillas, porque nunca se va a hacer como es, obvio. Yo creo que Dios siempre le ayuda y le bendice a uno más, porque no todas las personas son capaces de asumir ese rol. Todas las personas no pueden asumir esas dos cosas, ¿sí? El buscar la economía y a la vez estar pendiente de su hijo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea imposible, no quiere decir que porque nos hayamos equivocado o porque cada vez en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos nos equivoquemos, tendremos que cargar con el, ay, es que yo, no, antes todo lo contrario. Hemos sido luchadoras, guerreras, hemos hecho cosas que muchas personas no son capaces de hacer, cumplir esas dos facetas, aunque no sea el diseño de Dios. Yo sé que Dios nos ha perdonado y nos bendice cada día con perdonarnos nuestros defectos, ¿sí? En la educación de nuestros hijos. Entonces pienso que, aunque esto es de reflexionar cada vez que estamos en la escuela de padres, con las opiniones de todos, tampoco es para frustrarse uno de que, claro, es que yo no hice, es que yo debía haberle dicho, es que yo esto, no. Todo lo contrario, que uno se retroalimenta para, obviamente, cada día Para ser construir. mejor, pero, exacto, para construir y no para destruirse uno como padre, ¿sí? Porque igual somos padres, ¿sí? Entonces, ese es mi concepto. Gracias. Gracias, querida conferencista. Es que ella es casi igual de conferencista como yo en las escuelas de padres. Ella y Mimi, aquí somos como un trío de conferencistas. Todos nutrimos. Dale, Mimi, claro. No, obviamente tu participación igual que la Olguita, sabes que no, sería imposible. Sería un insulto que no las deje hablar. Que tienen que colocarnos como un tapón para callarnos porque todo el tiempo queremos estar hablando. A mí me encanta que hablen. A mí me encanta que hablen. Ando con la torta. Y usted deje de mostrarnos comida, oiga, eso es tortura. Mamá, yo ya desayuné, o yo ya desayuné, entonces no me tortura, no me tienta, no me tienta. Dinos, Mimi. Resulta que acá en la casa, los tres somos de temperamento fuerte. Mi temperamento es firme. No es que yo sea malgeniada, sino que soy muy firme y puedo ser perfeccionista y eso entra a chocar con
con Carlos y con Melanie, que he descubierto que Melanie ha logrado sacar lo peor de mí. Wow. Imagínense eso. Yo no sabía que en mi interior había una raíz de ira. ¿Por qué? Porque en algún momento yo quería cogerla como la plastilina y acabarla, exprimirla. Y tuve que, sí, como un chino y A todos los papás nos pasa en algún punto. ¿Será? Sí, Entonces, yo te digo, yo no soy dada a la ira, y ustedes me conocen, yo no soy, o sea, para que ustedes me vean a mí de mal genio histérica, ya tuvo que pasar algo gravísimo, pero sí llegan momentos en los que, sigue, todos queremos moldearlos como plastilina. Entonces, ahí yo me di cuenta que no había entregado todo al Espíritu Santo. Porque yo se lo puedo decir, ¿no? Toma todo de mí, transfórmame, límpiame, ta. Pero yo tengo que decirle específicamente cuando Él me revela lo que hay dentro de mí para que Él se lo lleve. Entonces, ¿por qué he optado? Por calmarme, por respirar profundo y en esos momentos pedirle al Espíritu Santo que intervenga. Porque si yo lo hago en mi propia carne, nos desbaratamos. Entonces, yo cierro los ojos y comienzo a orar y le digo, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, toma control de mí. Y la verdad que para mí es indispensable, pero indispensable la presencia del Espíritu Santo, porque yo sola en mi carne no podría ser esposa, no podría ser mamá, no podría dirigir. Imagínate dirigiendo y yo, como tu mamá dice, berraca todo el tiempo y diciéndole a los padres de familia lo que desde mi interior pudiera salir, sino más bien mantener la calma y como que pedirle, ayúdame, ¿cómo debo responder frente a esto, cierto? Pero sí había en mi interior una raíz de ira. ¿De dónde vino? No sé, de herencia, de mi niñez, qué sé yo, no sé. Pero eso es algo con lo cual batallo y que tengo que morir todos los días y cada instante. Porque eso es como un fuego, serio, eso es como un fuego que viene desde el interior y se quiere salir así todo feo, ¿no? Entonces, ahí es donde, digo yo, se requiere la ayuda del Chapulín Colorado porque, santísimo Que Dios. luche contra ese dragón. ¿Serio? No, y no lo hago yo, no lo hago yo. No tenemos esa yo capacidad. Fracasaría. Exacto. Tengo que acudir mucho a la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, tengo que ser como el equilibrio, ¿cierto? Todo lo que he aprendido en Manantial del autogobierno, pues me ha servido. Y lo que acabamos de leer, si yo no me gobierno a mí misma, yo no puedo gobernar aquí en mi casa, no puedo gobernar en ningún lado. Dice por aquí Carlos, ¿y si la dejo? Pero, hermanita, un apunte. Señora. No hay mal que por bien no venga, porque vea, usted es bien bravita y todo, y yo vi que su esposo le pasó el juguito, o sea que eso le ha funcionado. Está bueno, sí, es que es tremenda. Miren lo que me trajo. No fuera bravita, no lo hubiera moldeado. No lo hubiera moldeado. Bueno, yo acá quiero hacer dos apuntes muy nutritivos a lo que me han comentado hasta acá. Y creo que nos va a nutrir a todas y a todos. Lo primero que quiero abordar es al tema de ser papá y mamá. Normalmente me da mucha curiosidad que las dos que hablaron, Eli y Olguita, hablan y enfatizan lo duro que es gestionar ambos roles situados en una sola persona, ¿sí?
Entonces, es que es muy duro ser papá y querer suplir la función del papá al mismo tiempo. Pero yo les digo, es también muy duro generar una crianza y una disciplina cuando se es casado y cuando el papá está presente e involucrado. Eso también genera un reto, ¿sí? No es que, ay, es más fácil cuando está el papá o la mamá. Y yo creo que Por lo Adri, menos le pasa en el Google. Mimi y yo les digo, y Norbe y Noralvita, no es fácil tampoco, porque a diferencia de las que son muy buenas mamás e intentan suplir el rol del papá, se esfuerzan y todo, ustedes definen un solo tipo de disciplina. Entonces, si en su casa se dice que no se toma gaseosa, pues no se toma, porque la única que opinó fue usted, porque la que está de autoridad. Pero si en su casa está el papá y la mamá, usted dice que no toma gaseosa y él dice que sí se toma, saquen conclusiones. Entonces, ¿por qué quiero decirles esto? Porque hoy quiero que ustedes que son mamás solteras, quiten esa mentira de sus ojos en que la labor que ustedes hacen es más difícil que las que están con el otro. ¿Por qué? Porque cuando quitamos eso nos damos cuenta que somos capaces de muchas cosas y que realmente requerimos muchas cosas y que el tiempo, yo sé que ahí Olguita me va a apoyar, que el tiempo que muchas veces gastamos en digamos, pensar en cuán difícil es nuestra vida, pudiéramos gastar ese tiempo diciendo, wow, cuántas cosas puedo hacer con la oportunidad que tengo. ¿Sí? Yo les digo, miren, nuestra experiencia con Cristian, de ser papás, los dos, porque él viene de un hogar disfuncional, yo vengo de un hogar disfuncional. Hasta ahora los dos estamos conformando un hogar completo, porque yo no tuve papá que criara. O sea, yo tengo papá, pero mi papá nunca se involucró en mi crianza, en mi educación. Y como les conté, él se fue a los 2 años, entonces yo la verdad nunca figura, no. Y en el caso de mi esposo... ¿Cómo? No te escuché. No te escuché, Olgui, no te escuché. Bueno. Hasta ahora nosotros estamos conformando. Entonces, ¿qué pasa? Miren, sin temor a dudas, y aquí que tengo a mi esposo al frente mío, no me deja mentir en que la gran parte de las discusiones que nosotros hemos tenido ha sido por los niños, por la educación. Los agarrones más duros que hemos tenido ha sido por la forma de educarlos a ellos. Porque ¿qué aflora? ¿Qué aflora cuando tú quieres educar a tus hijos? Lo que a ti te enseñaron, de cómo se hacía. Entonces, si a mí me pegaban muy duro y a él no, entonces en el momento en que vamos a definir cuál va a ser el método de corrección, no, tú no le pegas. Y la mamá que dice, no, sí hay que pegarle duro. Entonces, ahí es donde digo que tanto hombres como mujeres, mamás solteras u hogares conformados, necesitamos entender que necesitamos ayuda, no solo en el criar a nuestros hijos, sino en el dominio propio que nosotros debemos vivir. Porque muchas veces, como decía Mimi, lo que de verdad formamos en nuestros hijos, lo formamos cuando estamos enojados. Un ejemplo de esto. La mayoría de nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos que no se juega en la sala con un balón. Le enseñamos cuando rompió algo. Ahí le decimos, tú no sabes que no se juega con el balón. Pero nunca cogimos desde antes que pasara eso y le dijimos, mira, si juegas acá con el balón, entonces pueden romper esto y esto y esto. Entonces aquí no vamos a jugar. No. Si somos sinceros, la mayoría le empezamos a enseñar a nuestros hijos cuando hizo el daño. Y cuando hace el daño, ninguno de ustedes acá se sienta tranquilo con su hijo a hablar. No, si el chino hizo un daño, usted está histérico, usted lo quiere, como dijo Mimi, ¿cuál plastilina? Y ahí es donde educamos. Porque educar es enseñarle a nuestros hijos cómo se hacen bien las cosas o cómo se hacen mal. Y cuando nosotros estamos tranquilos, rara vez hablamos con nuestros hijos. Rara vez nos sentamos a decirle, mira, y tal cosa, mira, tal otra. A mí me pasó esta semana, ayer, nada más, que María, cuando se frustra, ella deja que el temor la gobierne y ella empieza de una vez a decir, no puedo, no sé, y ella se pone a llorar y ella se enoja y ella
puede que te haya acabado de hacer todos los ejercicios sola, pero cuando empieza esa frustración a actuar, ella se olvida de todo. No sé, no puedo, y no lee ni siquiera lo que tiene al frente. Entonces yo me daba cuenta, normalmente en esos episodios yo también estallaba en la ira, yo también estallaba porque decía, pero lo acabaste de hacer, pero ¿cómo es que ya no se te acuerdas? Pero ¿cómo es que...? Y hasta que el Señor me dijo, para y mira, observa lo que está pasando dentro de ella. Y cuando me di cuenta le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes miedo? Y ella me dijo, es que tengo, y me empezó a decir, ¿por qué tiene miedo? Y le dije yo, y le dije algo que María lo tiene aquí ahorita. Le dije, cuando tú empiezas a tomar decisiones, cuando tienes miedo, cuando estás enojada, esas decisiones siempre van a ser malas, María. Siempre van a destruir. Entonces, ahorita no tomes decisiones. Ahorita no quieras contestarme lo que te estoy preguntando, sino cálmate y entrégale al Padre todas esas cosas que tienes. Entonces, en ese momento, las primeras veces que empecé a hacer esto con María, yo les contaba, ella como que iba y se arrodillaba en la habitación, pero no sabía qué decir. Ella, bueno, pero ¿qué le digo? Y me impresionó que en esta oportunidad ella misma me dijo, mami, necesito hablar con Dios, me dijo, porque estaba llorando y piedra y de mal genio. Y fue a la habitación y yo la escuchaba como ella le decía, papito Dios, porque ella le dice, sí, papito Dios, estoy enojada porque hice mal una línea. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que todo el sancocho que había estaba brava porque una línea le había quedado más abajo del renglón. Eso fue todo, pero nunca se lo pregunté. Y ella le dijo al Señor eso, le dijo, es que esa línea quedó mal y la escribí con rojo y eso ya no borra. Y eso se lo estaba diciendo a Dios ella. Pero ¿qué pasó? Esas palabras no me las dijo a mí, no se las dijo a su hermano, no se las dijo a su papá, se las dijo a Dios. Entonces, claro, cuando sacó ella lo que de verdad la tenía enojada, ella volvió y se sentó tranquila, sin que sus palabras hubiesen lastimado a nadie. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Que cuando ella crezca, ella no va a poder decir, es que cuando yo estaba enojada, tiraba todo, lo rompía, le pegaba al que se me atravesara, sino que mi mamá me enseñó, o yo vi que mi mamá, mi papá hacían eso, cuando ellos estaban de mal genio, ellos hacían tal y tal cosa. Noten que la mayoría de sus hijos, pregúntele usted a su hijo, por fregar, pregúntele, y dígale, ¿qué se hace cuando uno está de mal genio? ¿Cuál es la manera de sacar el enojo? Y usted se va a sorprender de la respuesta que le da. Porque seguramente su hijo le va a decir, uno grita, o uno rompe algo, o uno va y le grita a la almohada, o uno va y tira algo. Sus hijos les van a responder la verdad. Les van a decir, porque tú cuando estás enojada, o pregúntele usted, dígale a su hijo, ¿cómo actúo yo cuando estoy enojada? Ay, señor, esa respuesta grábemela y me la muestra. Porque ellos son su espejo, y ellos le van a decir a usted la verdad, cómo usted actúa cuando está de mal genio. Entonces su hijo le va a decir, tú siempre gritas, tú me tratas mal, tú me dices esto, yo me he dado cuenta cuando estás de mal genio que tú tiras las cosas. Miren, un día, yo estaba de mal genio y tiré una escoba de la piedra que tenía, la tiré al piso, y eso María lo tenía acá. Y cuando yo le hice la pregunta, mami, ¿cómo reacciono cuando estoy de mal genio? Mami, tú tiras todo. Tú cuando estás de mal genio gritas y tú tiras todo. Y yo solo la tiré una vez, pero eso se le quedó allá acá. Haga el ejercicio, pregúntenle a sus hijos, ¿cómo crees tú que reacciono yo cuando estás de mal genio? Y ahí usted se va a dar cuenta si de verdad estamos ejerciendo autogobierno o es la ira o es el enojo el que gobierna por nosotros. Yo quiero terminar con esta imagen. Sí. Quería hablarles primero de lo de que es la parte educacional de nuestros hijos es difícil, estando solos, estando acompañados. Y lo otro, hablarles de que definitivamente nosotros debemos educar sin la motivación de la ira. ¿Sí? ¿Usted no quiere que su hijo rompa el televisor con un balón? Cuando esté tranquila, explíquele que eso puede pasar. No lo haga enojado, porque de esa manera pasa lo que Mimi nos contaba. Me he dado cuenta que mi hija ha absorbido lo peor de mí, porque quizás los momentos educacionales o de enseñanza fueron cuando estabas de mal genio. Entonces, ¿qué pasa? Se sembró una verdad en el corazón de nuestro hijo cuando estábamos enojados. Entonces, claro, mi hija aprendió, por ejemplo, en mi caso, María aprendió que ella debía saludar a las personas y despedirse cuando yo estaba de mal genio. Un día que le metí un correazo, ese día ella aprendió que tenía que saludar y despedirse. Por supuesto, cuando ella saluda o se despide, no lo hace con buen gusto, porque yo se lo enseñé con dolor.
se lo enseñé con ira. Entonces, esa verdad quedó en el corazón de ella de una mala manera. Entonces, no sé si estoy siendo clara con eso. A veces queremos enseñar cosas que son correctas, pero la enseñamos de mala manera. Entonces, nuestros hijos lo hacen. Claro, ellos lo hacen, pero ellos no entienden el corazón de por qué lo hacen. ¿Sí? Ellos no entienden por qué tienen que saludar, por qué tienen que obedecer. Miren, yo me sorprendí ayer le estaba enseñando los valores a María y se los estaba enseñando desde la Biblia, entonces cogí cada valor y lo busqué en la palabra y llegamos al valor de la obediencia, ¿no? Entonces le dejé que ella misma leyera la palabra donde dice que debemos obedecer a nuestro padre y a nuestra madre porque eso tiene un beneficio y es que todo nos irá bien y nuestros días serán alargados. Bueno, y al final le pregunté y le dije, Majo, ¿qué leíste? Y ella me dice, mami, que debemos obedecer a nuestros papás y a nuestras mamás. Bueno, le dije, ¿y por qué debemos hacerlo? Y me dijo, porque si yo no lo hago, no me va a ir bien en la vida. Entonces, yo quiero que me vaya bien, entonces yo tengo que obedecer. Y ese principio que ella aprende ese día, que ella aprendió ayer, no quita una mentira inmediatamente de que yo tengo que obedecer porque mi mamá es la que manda. Yo tengo que obedecer porque mi papá es el que manda. Y la verdad que queda en el corazón de ella es que cuando yo obedezco a mí me va a ir bien, sencillamente. Entonces, no sé si me hago entender en esto, porque cuando nosotros educamos a nuestros hijos de esa manera, los empezamos a enseñar a que ellos tengan un autogobierno también. Pero ese autogobierno yo lo tengo que tener primero. Miren la imagen a la derecha, izquierda de sus pantallas, donde dice, entre menos capaz seas para gobernarte a ti mismo sabiamente, más fuerza o control externo vas a necesitar. ¿Qué significa esto? Que mientras seas más blando, más permisivo con esos malos deseos, con esos malos hábitos en ti, mucha más presión va a ejercer alguien sobre ti. ¿Sí? Por ejemplo, un mal empleado, una persona que no cumple con sus deberes, no cumple con sus responsabilidades en un trabajo, ¿qué va a provocar? Que su jefe esté confiado de que él hace su tarea o que esté encima de él. Esté encima de él. Esté encima de él porque sabe que no hace las cosas bien. Pero miren la otra figura. Entre más capaz seas de gobernarte sabiamente, menos control y menos fuerza vas a necesitar, menos fuerza externa. Igual, vamos al ejemplo del empleado. Un empleado que hace bien su trabajo, que cumple responsablemente sus funciones, ¿el jefe va a estar encima de él o no va a estar encima de él? Va a estar confiado porque no necesita que nadie. Ahora, pasen eso a sus hijos. ¿Cómo quiere usted que sea su hijo? ¿Que usted tenga que estar encima de él viendo que haga las cosas bien? ¿O que usted pueda estar confiado y libre? Porque miren que la mayor presión que tenemos los papás es que dejamos de ser papás para ser los guardianes de nuestros hijos, para estar encima, mirándole el celular, mirando con quién sale, mirando qué hace, y eso nos genera estrés como papás, nos genera estrés. Y a nivel educacional es así. Nosotros estamos tensos porque no sabemos cómo se portan ellos en el colegio, si están aprendiendo o no están aprendiendo. Cuando están en la adolescencia, como en el caso de Olguita, uno no sabe qué cosas están haciendo con la novia que tienen, qué decisiones van a tomar. Entonces uno se estresa, eso genera estrés. Pero ¿qué pasaría si tú sabes que tu hijo tiene la capacidad de tomar buenas decisiones, que no necesita tanto control tuyo externo? ¿Eso qué va a traer a ti? Paz como papá. Entonces, hoy los quiero animar a que podamos reflexionar en si de verdad nosotros estamos teniendo un autogobierno o no lo estamos teniendo. Porque si tú como papá no lo tienes, en tu hijo no se va a reflejar. Y ahí acompaño las palabras de Olga cuando ella decía, esta clase no es para que tú digas, uy, qué mal fui, no, es que soy lo peor, y dejes que esa culpabilidad te revista. No, porque no es lo que Dios quiere. Por eso volvemos a lo que les leí al comienzo. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que todo este conocimiento viene a ustedes como papás para traerles verdad y para traerles libertad, para que ustedes puedan ver con claridad cuál es el efecto de
permitir que la mentira muchas veces esté en ustedes, o el enojo sea el que tome las decisiones, o el temor sea el que tome las decisiones, o la vergüenza muchas veces. Muchas veces nosotros tomamos decisiones por pena, porque qué va a decir el vecino, porque qué va a decir mi pastor, porque qué va a decir mi papá o que qué va a decir mi mamá, pero muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones es guiados por el principio que Dios nos enseña, ¿sí? Que lo que piense el vecino, bueno, pues que piense lo que quiera, realmente tú eres el que vas a dar cuentas delante del Señor, ¿sí? Yo soy una fiel creyente de que, miren, yo puedo tener un cristiano aquí al lado mío, pero yo no puedo volverme su juez. Yo no puedo decir, esa decisión que él tomó está bien o mal. No, porque no conozco cuáles fueron las razones de la decisión. Entonces, yo les decía en alguna clase, les decía muchas veces cuando yo corrijo a mis hijos, en la iglesia, por ejemplo, mucha gente dice, no, es que los maltratan muchas veces. ¿Y por qué yo no acepto esos comentarios? Porque les digo, para decirme si está bien o no, tú tienes que conocer la razón a la cual obedece el castigo, ¿sí? Entonces, así hoy yo quiero animarlos, ¿sí? Cosas como la vergüenza, cosas como el temor, como la ira, que es lo que más gobierna el corazón de un padre o de una madre, no permitan que sean ellos las que ejecuten sus acciones, sino, miren, les doy este consejo y nuevamente vamos a dejar esta tarea este fin de semana o estas 2 semanas. Durante estas 2 semanas, cada vez que tú estés de mal genio, no te estrelles con tu hijo, para lo que estés haciendo y toma 5 minutos, ve a un lugar donde tú puedas hablar con Dios, pero cuando estés, y mejor dicho, cuando esté piedra, antes de decir la grosería, antes de coger a su hijo el cuello, vaya a una habitación y dígale al Señor lo que pasa. No sea tan, como digo yo, como tan ceremonial de ir a arrodillarse, Señor, ayúdame a dominar este mal genio que tengo. No, dígale las cosas al Señor como salen. Dígale por qué está de mal genio, dígale si se siente frustrado, dígale si se siente enojado, dígale si usted siente que se están burlando de usted, dígale, porque mire, el Señor tiene tan bien puesta su identidad que nada de lo que usted le diga va a herir el corazón de Dios. Nada lo va a herir. ¿Sabe qué sí hiere el corazón de Dios? Que usted vaya delante de él y le diga mentiras. Eso sí lo hiere. Pero cuando usted le dice, cuando usted, una persona me decía, ¿y qué tal que en ese brote de emociones se me salga una grosería? No importa, porque usted la está sacando de usted. Ya no está dentro de usted, la sacó. Y la saca delante de Dios. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque muchas personas siguen luchando con las malas palabras, con las groserías, porque creen que no, si Dios me escucha que yo dije eso, entonces no me voy a oír más. No, Dios entiende que tú estás enojado y entiende que en ese momento de ira, eso fue lo que te enseñaron a decir. ¿Sí? Y él no se va a herir, él no va a decir, ay, Luz Miriam me dijo que yo estoy jugando con ella. No, él va a decir, te entiendo, hija, tranquila, dímelo. Él es así, y esa es una virtud que a veces nosotros como papás queremos de nuestros hijos, pero no somos capaces de asimilarlo. Nosotros le decimos a nuestros hijos, dime todo lo que sientes, pero la realidad es que su hijo le dijera todo lo que siente, su corazón se va a herir como papá. Así que empecemos a practicarlo con Dios, empecemos a confiar en Dios. Cuando estés de mal genio, hagan esa promesa conmigo hoy. Digo, cuando yo estoy de mal genio, al primero que voy a ir es a Dios y le voy a soltar lo que de verdad pasa. Y usted se va a acordar de mí. Cuando de verdad usted le suelte todas las palabras a Dios, usted se va a dar cuenta cómo ese versículo bíblico que dice, venid a mí los cansados y cargados y yo os haré descansar. Usted se va a dar cuenta ese día cómo esa palabra cobra vida. Mire, a mí me ha pasado, yo soy una mujer muy sensible y a mí las palabras me hieren con facilidad. Y esto para mí fue una revelación tremenda, porque yo antes me ponía a llorar, me ponía mal con la persona, mi corazón se hería y a mí se me notan los ojos cuando no estoy bien con alguien, se me nota. Y aprendí a poner eso en práctica. No fue fácil al comienzo porque se me olvidaba, se los digo, se me olvidaba. Pero ahorita cada vez que yo me enojo, cada vez que yo me siento herida, yo voy al Padre. Yo voy al Padre y le digo, Señor, estas palabras me causaron esto, sentí esto y lloro. Y muchas veces cuando salgo de ahí, a veces mi esposo me decía, ¿y qué te pasó? Yo te hice algo, te herí, y yo le decía, no, mi amor, estaba yendo al Padre y descargándolo. Y yo salía
Y yo salía con mi corazón tranquilo a ver a esa persona a los ojos o a ver esa situación y decir, de verdad no estoy enojada, de verdad le entregué eso a Dios. Así que quiero animarlos con eso hoy, quiero retarlos, porque solo con este hecho, escúchenme muy bien, solo con este hecho ustedes están empezando a practicar autogobierno y sus hijos lo van a empezar a notar. Yo se los digo porque yo lo estoy viviendo. Cuando yo empecé a hacer esto, en mi esposo no había cambio, en mis hijos no había cambio, pero entre más lo empecé a hacer, estas últimas oportunidades que, por ejemplo, tenemos una discusión con mi esposo, es mucho más fácil llegar a un punto de acuerdo porque yo empecé a rendir mi gobierno a Cristo. Cuando mi hija se enojaba, que esto aquí se armaba la chiripiorca, ella me ha visto hacerlo y ha visto que es real. Entonces, lo que les cuento que pasó el jueves, ella misma me dijo, mamá, necesito hablar con Dios. Y darme cuenta que todo el enojo era por una línea que había quedado mal. Yo decía, Dios mío, aquí casi nos agarramos, casi le pego yo por una bendita línea que quedó mal. Entonces, quiero retarlos a eso. Esta semana, cuando ustedes se encuentren frente a esa emoción que puede llevarlos a tomar malas decisiones, entréguensela a Dios. Y dentro de 15 días me cuentan cómo les va. Listo, antes de cerrar este enlace y de orar porque ya tenemos que entrar a la clase de niños, de pasito los invito, porfa, que conecten los niños. Hoy vamos a hablar del Facebook y de el buen uso que le debemos dar al Facebook con los niños. Quiero contarles que el 20 de junio, no mentiras, el 18 de julio, he invitado a mi mentora en todo este tema. Ella es de República Dominicana y está muy gustosa de acompañarnos el 18 de julio. Entonces, de una vez ahí les hago la invitación. ¿Listo? Se nos acaba el tiempo, pero quiero pedirles un favor y es que me envíen un audio al grupo o personal, como quieran, diciéndome qué les pareció esta clase y que el Señor les habló. ¿Listo? Vamos a orar porque, como les digo, ya tengo que cerrar el enlace para abrírselo a las maestras de Mima para la clase, pero quiero darles gracias. Gracias por permitirse aprender, porque como decía Olguita, hay cosas que ya no podemos devolver el tiempo, pero nunca es tarde para construir, nunca es tarde, nunca es tarde para poder mejorar como papás. ¿Listo? Entonces, yo quiero pedirle a Olguita, nuestra conferencista, que nos despida con una bella oración. Venga, no, sin correa, que estamos hablando, hombre. Olguita, despídenos con una oración. A ver, ¿me inspiro? Bueno. Inspírese. A ver, vamos a escuchar a Olga orar. No, nunca lo he hecho en público, pero bueno. Por eso mismo la queremos escuchar, hágame el favor. Siempre orando yo no sé. La hermanita Luz Marina y un ora más bonito, y Norbey también, parecen pastores. Sí. Todos queremos escuchar a Olga orar, ¿cierto? Todos queremos escuchar a Olga orar. Hágale a ver. Bueno, Señor Padre de todos, te entrego este día, te entrego este fin de semana, este inicio de semana también a partir del lunes, mejor dicho, a partir de este momento. Te entrego el día, te entrego cada momento, cada segundo, para que abras nuestro corazón, nos llenes de enseñanzas, de buenos pensamientos, que seamos personas para construir y no para